Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta después de la pausa musical. Ahora, como les habíamos dicho en la primera parte del programa, estamos conversando con Arnolfo Sib. Él es sociólogo de profesión y además es uno de los fundadores del Taller del Libro. Hola Arnolfo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, aquí, encerrado. Gracias por esta invitación. Bien. Gracias a ti por recibir nuestro llamado igual. Bueno, también esta entrevista en el fondo va a girar en dos temas grandes. Vamos a abordar el primero, el que nos convoca, que es Oasis de Perdices, una reedición tuya, de tu autoría, ¿cierto? Que vuelve a, no sé cómo llamarlo, las estanterías virtuales ahora en 2020. Bueno, Oasis de Perdices es un libro que ve la luz en un tiempo complicado, un tiempo de pandemia, y es un libro, es una reedición de un libro, ¿cierto? Nos gustaría saber qué cariño le tienes tú como autor y qué significa traerlo de vuelta en este tiempo. Ha pasado 2 años de la primera publicación. Sí, Oasis de Perdices, más que, claro, es traerlo de vuelta en un sentido, pero eh, para mí es como un libro de taller, un libro taller, ¿cachai? Como un libro taller Oasis de Perdices, que tiene que ver eso como que no está finalizado. Entonces, nosotros presentamos eh, y el significado que le doy yo tiene que ver con esta comunicación que hay con otras escritores, otras escritoras en cuanto a los métodos de esa persona y el aprendizaje que ha habido de parte mía. En esta edición incorporamos 9 textos más desde los que tenía la primera edición y luego es el concepto de un personaje, de historia, de su propia historia y cómo se va dialogando con lo externo, pues, el propio desarrollo, se posiciona en la infancia de este personaje y cómo transcurre el tiempo como una línea dramatúrgica. ¿Ya? Yo así de perdice tiene que ver por eso, como que los mundos que va descubriendo, que va observando, con los que se está relacionando, muchas veces son un mundo de perdedores, de ahí viene un poco igual el juego, pues así de perdice que tiene que ver con esto de las perdidas o los perdedores. Pero aún así tampoco es un libro pesimista, creo yo. Po. Es un libro que igual lo marca harto el amor, está relacionado mucho con el amor, igual en todas las dimensiones del amor. Y con esta forma, pues, con esta experimentación igual que tiene como una base de la dramaturgia, ¿ya? Y con un poco esta mezcla que trato de hacer, no sé si bien o mal, que tiene que ver con la dramaturgia y la poesía. Sí, Y la sátira. Igual es un libro que tiene demasiadas o tiene mucha sátira. Sí. sí, eso también, bueno, lo tuvimos Lo en comentamos exclusiva el libro. y estuvimos, Y mira, leyendo. Ahí arriba. claro, llama mucho la atención como este texto híbrido, porque podemos encontrar poemas, podemos encontrar cuentos, podemos encontrar también ecos muy, muy, muy como potentes de la realidad también, y muchos préstamos en el buen sentido de la palabra, como recursos en el fondo de la dramaturgia, uso también del espacio y de las emociones también. ¿Cómo se pueden conectar todos estos mundos? ¿Cómo fue el ejercicio de escribirlo, de escribir todas estas experiencias, las primeras de hace 2 años y estas nuevas que nos cuentas, y colocarlas en el papel en el fondo? Claro, o sea, ahí hay un tema que tenía que ver como cuando ocurrió el estallido social, y no recuerdo los nombres de ciertos escritores o escritoras que son más posesionados, que trabajan hace mucho tiempo de eso, y hablaban un poco, establecían como la tesis que todo lo que se había escrito anteriormente como que ya estaba obsoleto por todo este cambio que como tan repentino y tan Cambio de potente que paradigma, no sé si ustedes escucharon un poco de eso, que fue un cambio de momento. paradigma. Y claro, y en ese sentido, claro, como que me hizo como ahí, como despertar un poco esto de que en realidad, al menos este libro, este trabajo, tenía un poco de hacerse cargo un poco de ciertos procesos, mirado de cierta forma, y, y entendí en bueno, un proceso un poco trabado de escribir, que fue el estallido, no sé, quizás para mucha gente despertó el escribir, para mí como que
me cauqué en observar más que nada. Y en un momento, a pesar de, como de esos estímulos, dije, oh, igual es como un buen ejercicio de seguir este taller, este libro taller, y agregarle un poco estas cosas nuevas, po, que vienen a complementar un poco este oasis de perdices anterior. Po. Y después ahora como releyéndolo como con la persona que prologó y otras personas, igual como que lo dialogamos y claro, tiene al final, continúa con esta línea de dramaturgia que se encuentra en la realidad y ese juego, como eso. Y en ese sentido, porque, por ejemplo, textos antiguos, que por ejemplo hablan o retratan, más que hablan, retratan por ejemplo la realidad de la población Libertad en Talcahuano, la realidad también como de la vida un poco bohemia de Concepción. Hay cambios, o sea, a ver, voy a dirigir la pregunta de esta manera. El estallido social, como tú habías planteado el Oasis de Perdices, porque es un libro contestatario, ¿cierto? Muy de denuncia, pero que también dignifica también las realidades de un grupo de personas. Con el estallido social, ¿cómo observas la realidad? Sí, que en realidad, a partir de la experiencia, mi experiencia un poco fue algo que se generó y que no, quizá desde mí es muy pesimista que haya como que iba a suceder eso, que como ya como que está todo perdido. Quizá hay una ilusión en un momento, que una ilusión y quizá ahora vuelve con una mirada un poco más pesimista a ver todo lo que pasó. Po. Todavía yo creo que no digerimos todo lo que ocurrió en su gran magnitud. Creo que eso que explotó y que se masificó, se multiplicó, igual se venía viviendo, po. Se venía viviendo en micro momentos históricos que han ido ocurriendo. Y en ese sentido, por ejemplo, el libro tiene como un pasaje que trata de recrear un poco el 2011, todo ese proceso que envuelve el 2011 en cuanto como al sujeto, a la sujeta universitaria, los secundarios, ¿cierto? Eh, pero desde una mirada igual más crítica en el sentido de las contradicciones, ¿okay? De las contradicciones y de los discursos y cómo se van perdiendo y no se hacen cargo de los discursos. Entonces, por ejemplo, aparecen caricaturas, fotografías así como de dirigentes de esos tiempos, ¿cierto? Que fueron parte importante en un movimiento y después como el mismo sistema, el mismo base de perdiz te hace entregarte, pues, ser un poco más, ser parte igual de la Transar. maquinaria y de todo eso que criticar. ¿Okay? Igual tiene como nombre explícito igual ahí dentro de personas que igual que le tengo cariño, entre comillas, quizás. No sé qué Entre comillas. habrán pensado, no, sí, les tengo cariño, pero no sé qué habrán pensado, creo que leyeron, no sé, igual es como... Pero tampoco está tan arraigado como en la crítica social, sino como más en la vivencia más simple como de lo que va Como a en el suceder. sentir, así. Claro. Para mí igual es un libro más de amor, así como igual como de un poco del amor de hijo. Bueno, ahora incorporamos igual esas cosas como esos elementos, pero como el amor igual en sus dimensiones y en este personaje que es súper imperfecto, ¿cachai? Que en ningún momento es un héroe, pues es como a lo contrario. Sí, Un Es un individuo, una perdedor, persona. ¿cachai? es que, Sí. claro, en el fondo es cómo conectar la humanidad también a los espacios y también a la persona misma, cómo nosotros percibimos la propia humanidad frente a la realidad en el fondo. Es como eso, una realidad que nos toca también muy, muy de cerca, también con personajes icónicos como dices tú, y también echando mano al amor, que también es muy humano. Y algo que también llama mucho la atención, que es el humor presente, que es un humor Sí. súper jocoso, yo lo siento muy jocoso el humor, y, y también Como, o sea, Sí, yo en un momento, creo, cuando escribí en un momento harto teatro, harto dramaturgia, y yo estaba pegado con Jorge Díaz. Bueno, todavía es como para mí ah, un referente que quedó ahí, porque tiene que ver con el absurdo llevado a la sátira igual, ahí hay una mezcla, quizá alguien de teatro me puede decir, no, no es tan así, pero creo para mí, como desde lo que conozco, lo que conocí,
tiene que ver con ese absurdo, mucho de Jorge Díaz y ese mundo como que te coloca una realidad así completamente absurda y decir, en realidad, ¿cachai? Como, oh, es como súper... yo soy como alguien que maneja, que me gusta mucho ese mundo, po, ese mundo. Y en un momento como que descubrí ciertos poetas que me dijeron, oh, en realidad la sátira que yo la ocupaba mucho, ¿cachai? El mundo del absurdo, igual es la poesía, y ahí como fui, más allá como de la antipoesía, sino como en esta línea de la dramaturgia hablando. Claro. Y como leí Ciudad Tumba del Jesús Capurro, y claro, ese don maneja, perdón, él maneja harto ese elemento satírico. Satírico. Sí. O sea, en mi percepción del libro, de tu libro, a mí ese, o sea, antes de que lo recalcaras tú, a mí me daba, por ejemplo, la sensación como de la figura del amor y sobre todo ese amor de hijo, está muy presente. Yo la recalco mucho y creo que por lo menos a mí como lectora me enternece. Me genera un sentimiento muy, no sé, no sé cómo definirlo específicamente, pero me parece muy, muy bonito y también esa sátira que hay que yo la encuentro como deliciosa. ¿Cachai? Así como por usar una palabra, como que le da Lo como respiro. claro, le da como un condimento rico al verso o al relato. Entonces como que tú lo estás viendo y como que vas como, tiene un ritmo y de repente cambia y eso lo hace muy dinámico. Sí, pues, eso Y como, es bien teatral igual, pues. mm, Como que igual, como que al final, no sé, pues, como siempre me reconoció como en el mundo del teatro, donde estuve mucho tiempo, años ahí trabajando, y como entender igual el libro como de la intensidad de las emociones y los respiros que tiene que tener, pues, como los matices, no sé, como no caer así como... claro, así no, sí, como- sí, por lo menos a mí me pasó leyendo algunos de los textos que me llamaron la atención, que tenían como ese elemento y que yo lo recalco y lo encuentro muy valioso. Vale. Mm. Bueno, estamos conversando con Arnolfo Cid, persona importante de Taller del Libro, quizá el maestro de ceremonia de los recitales poéticos, ya estaremos hablando un poco de ello, y también el autor de Oasis de Perdices y otra serie de libros también, por supuesto. Cuéntanos un poco, Arnolfo, cómo ha sido el trabajo del Taller del Libro ahora en una condición, digamos, generada por la pandemia, en que tenemos que ver todo, digamos, de manera virtual o de manera remota. Sí, mira, antes que eso, quería como mostrar un poco el libro y Sí, como darle las gracias igual, o nombrarle, porque voy a estar viendo Levántalo un poco más, levántalo un cuadro. poco más. Ahí, Eh, sí, súper. la ilustración o la caricatura que tiene es de Gino Gasparini, de Walrus, ¿ya? Colegas, Que en realidad era más completa y la dividimos en dos. Eh, y el prólogo igual de Úrsula Medalla. Ellos como que se hicieron parte de este trabajo y va un agradecimiento. y un saludo también de Eh, nuestra parte. un saludo también para ellos. el tema del taller del libro, nosotros, bueno, veníamos un poco heridos desde el estallido social, en términos, bueno, el taller del libro, antes que todo, es un espacio de trabajo, ¿ya? Como desde que nos cambiamos de carrera a Orompello, igual era como la idea de como avanzar un poco, potenciar lo que era la difusión y la venta de los títulos que nosotros habíamos publicado, nos asociamos con otras editoriales igual de acá, con la Organización Editoriales Independientes, el Bio Bio, con la Cooperativa de Editoriales Fío Fío, de la cual igual somos parte de las dos, y con alguna gente de Santiago que nos mandó su libro, teníamos una vitrina de libros y todo eso. Y generando igual el tema de los recitales poéticos, pero ya más intermitentes, como 2 veces al mes, antes éramos todos los jueves. Bueno, y el estallido social ahí como que no sacudió en esos términos, en términos de sobrevivencia, en términos económicos principalmente. Luego la pandemia, entonces nos hizo igual como, en este sentido, como reformularnos y un poco encerrarnos. O sea, aparte que teníamos que encerrarnos como individualidades, encerrarnos como taller y ver el momento, establecer cómo estamos posicionados en términos económicos. Entonces estábamos para la mierda, con muchas deudas. Entonces como que
dijimos, bueno, acá estamos en el lugar que estábamos y que pretendemos volver a llegar. Tuvimos que salirnos de ahí, refugiarnos y hicimos un taller desde el encierro. Y nos hemos dedicado principalmente a sanear lo que es la economía. Y en ese sentido nos ha ido bien. Ya. ¿Cómo ha Igual sido la hay recepción? harta gente que está esperando lo suyo, pero no ha ido bien y nos hemos, increíblemente, no ha ido mejor que estando, estando como en el proceso anterior. Tiene que ver un poco igual por mi percepción que la gente está escribiendo más y como que igual más intención, yo creo que como de publicar. ¿Ah? Claro. Quizás tiene que ver como con este encuentro con la muerte, pero ese es otro rollo más. ¿Sí? Pero a lo mejor, o sea, a propósito, qué bueno saber que les está yendo bien, qué gusto escucharlo. También tiene que ver, o sea, no sé si lo has pensado también dentro de las reflexiones que puedas haber tenido, de que igual como todos estos espacios literarios o culturales, en el sentido como en lo tradicional que se entiende por lo cultural, como las artes y todo eso, igual han sido elementos importantes para sobrellevar como el encierro también, lo que es la pandemia y todo ese espacio. No sé si a lo mejor también podría haber un poco de eso en esa... Sí, no, de hecho, porque como que el mundo, bueno, ahora se configura como virtualmente y esto yo creo que tiene una proyección en el tiempo así como rígida pensarle igual, pues, como esto de estar encerrado, de estarnos comunicando de esta forma, Sí. entregarnos cariño de esta forma y sentirlo, ¿eh? Como este mundo de traspasar a una pantalla, así como a la lejanía de emociones. Hay gente que tiene sexualidad por virtual y todas esas cosas. Es un mundo que está instalado, ¿ya? Es un mundo, quizás de eso, de esas cosas ya más íntimas no se habla, pero ya un mundo que está instalado y que va a permanecer. Bueno, en términos de nosotros, igual nos dimos cuenta que el encierro también nos llevó como a acercarnos a lugares más lejanos, entonces estamos desde ese momento como enviando continuamente libros de la gente que ha publicado con nosotros hacia Valparaíso, Santiago, y en ese sentido viene un poco lo otro, pues como de volver a recrear el recital poético, ¿ya? Que tiene que ver un poco con esto, porque tiene que ver con la difusión, tiene que ver con el dar a conocer los trabajos, tanto como los que se generan en el taller, o como las voces poéticas de escritoras y escritores, poetas de Conce, y en este caso lo virtual hace que sea más fácil que tengamos a alguien el otro día desde la montaña, no recuerdo el lugar donde estaba el Gilles, desde la montaña, al lado de Argentina, en Quilpué, Pucón, entonces tenemos gente invitada de muchos lados y completamente gratis, ¿cachai? Pero el recital poético lo que hicimos reinstalar, pues, primero en un sentido de cercanía, de compartir. Y queríamos conservar esa atmósfera que se nos daba en la intimidad del taller, pues, cuando se hacían esos recitales físicos y se generaba toda una intensidad y un intercambio ahí de emociones entre la persona que mostraba su trabajo y la gente que iba a escuchar y a conversar. Y se fue convirtiendo, que ya vamos, hoy día creo, bueno, el viernes pasado hicimos el número 12 virtual, creo, si no me equivoco. Ya han pasado como 60 personas, eh, pero se ha ido dando, como tratando de reproducir la misma forma. ¿Cachai? Y la gente queda un poco así satisfecha y un poco, porque se genera un cariño, se genera así como un calorcito y hemos estado en jornada maratónica hasta las 5 de la mañana compartiendo poesía, entre otras cosas. Sí, y se lo recomiendo. Como el próximo viernes viene el próximo y ya mañana vamos a ver cuáles son los invitados de esta ocasión. Pero eso es un compartir y un poco uno acompañarse dentro de la escritura y no tampoco de una forma muy formal, ¿ya? Como, no sé, más desordenado en términos del relajo, de Claro, relajarse, es más verdadero, yo creo. es un compartir de Claro, letras, músicas y más, por lo que nos estamos enterando ahora. claro, claro. Peleas, peleas,
Viva usted, bueno, no, lo que pasa ahí queda ahí. Oye, Arnolfo, de todas maneras también aprovecho de extenderte con Felipe la invitación de que cualquier actividad que ustedes necesiten difundir o promover, Libros al Aire es un espacio que está disponible como para cualquier instancia que sea de fomento lector. A nosotros nos interesa, sobre todo en este contexto, que nos apoyemos entre todos nosotros. ¿Dónde Ya, la pues, pasa? se agradece. Así que siempre hay. Y bueno, se nos pasa el tiempo volando y siempre pudiéramos estar conversando mucho rato más, pero queríamos agradecerte también que nos hayas dado tu tiempo hoy día, que hayas podido conectarte con nosotros, y nuevamente la invitación y las puertas están abiertas y que sigamos trabajando en conjunto. No, pues, gracias a ustedes, igual, por estos espacios un poco que igual le ayudan a llegar como a más personas y un poco a difundir los trabajos. En ese sentido, como si alguien se interesa por este libro que estábamos hablando, u otros de la autora o los autores que nosotros manejamos, o otros de otras editoriales, nos pueden encontrar por el Facebook, ¿cierto? Taller del Libro, o Instagram, y estamos enviando y repartiendo en el centro al menos 2 veces a la semana, y enviando a distintas partes del país. Así que muchas gracias, Felipe, Amarilis, Gracias a ti. de verlos, escucharlos. Un gusto, sí, abrazos virtuales, psicológicos, Abrazos no sé, virtuales, hasta que mentales. nos volvamos a juntar de nuevo físicamente. Que Sí. pase luego está también para poder pelear por las cosas que corresponden. Exacto, también hay una deuda con ello igual, hay que hacerlo. Sí, y sobre todo, bueno, pues es como que hay mucha gente que en este momento está sola, sola sola, así de soledad, ¿cachai? Y quizás eso igual como que, no sé, como que desde mí igual hay una reflexión en eso, como que ¿qué hacemos nosotros como para un poco acercarnos a esas personas, o saber dónde están, hacer algo, gestos, no sé. Más allá de todo esto que la sobrevivencia económica, que la comida y eso, pues, sino el acompañarse y el escuchar igual. Ahí Claro, como, efectivo. sí. Claro, en este sentido es como estar presente y no perder la humanidad en el intento. Sí, En esta digitalización extrema. sí, de hecho. Eh, Sí, pues y hay Bueno, personas que ni siquiera tienen alcance como a esta tecnología, o conocimiento, como analfabetismo virtual, no sé cómo decirlo, no, que ahí la soledad, no sé, se acompaña igual claro, con un monstruo que es la televisión y todo lo que genera eso. no, y le pasa sobre todo a personas de la tercera edad, que, por Claro, ejemplo, yo veo a mi abuela que está con nosotros pasando la cuarentena y la veo sufrir por ese monstruo de la televisión porque es su medio de información principal. sí, Pero de vida. tienes razón, po. Tienes razón en el sentido de que es importante ahí también trabajar cómo entregamos el afecto en este contexto tan, o sea, donde la realidad realmente supera la ficción de cualquier novela de distopía que puedas haber leído. De más. Bueno, Arnolfo, Ya, pues muchas gracias. gracias. Bueno, gracias Arnolfo. Bueno, queda hecha la invitación para aquellos que quieran saber, quieran sumarse a los recitales poéticos y a toda la línea editorial de Taller del Libro en la fanpage de Taller del Libro, así como también en Instagram, y también Oasis de Perdices y otros libros también aquí con el hombre Arnolfo Cid, o también en la página y las redes oficiales de Taller del Libro. ¿A qué hora son los recitales poéticos los días de Hernández? Mira, son a las 22 horas y Ya. nosotros usamos un premio que nos facilita la Elisa Monti desde Santiago. Es como Saludos. y tenemos una capacidad de 100 personas. Nosotros como pedimos un aporte, pero en realidad las personas que no pueden pagar o no hablan, la mayoría son invitados, ¿cachai? Sí. Pero si igual ustedes quieren participar, nos escriben por interno y nosotros mandamos el link en ese sentido. Eso. Ya. Entonces, no hay excusa, la Claro. invitación ahí está hecha. De nuevo, muchas gracias, Arnolfo. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos.